Bien. ¿Cuántos han entrado? Ahorita en línea hay 5. Sí. Mencionan que igual ahorita llegan unas personas recortadas porque están atascados. Sí. En todos lados se inunda. Y el método tan fuerte como el de hace una semana el viernes. Y siempre que iniciamos así como un nuevo ciclo, pues siempre que te conoces el lugar, te ubicas, te estacionas. Pero sí hay que estar abajo para recibirlos. Bien. Un chico que le va a tomar cámaras. Muy bien. Entonces esa fuiste a comprarla hasta Guadalajara, pero es de Cholula. Pasa. Era para ti. Te siguió hasta allá. Pues sí, ¿no? Sí. Muy bien, un par de minutos más y entramos, ¿sale? ¿Para qué? Generalmente siempre cuando damos clases, tenemos 2 clases a esta hora, de 6 a 7:30 y de 7:30 a 9. Generalmente es el horario que ocupamos. Pero ahorita pues, no hay clase después de esta, así que podemos extendernos un poquito. Por muchos más de las dudas. Bien. Sí. Tú si quieres déjalo ahí de abajo para checar. Sí, te debo decir. Mejor ya no pases. ¿Aquí? Ahí, ¿estas? Ok, ¿ese es mi cuadro? Este es tu cuadro. Muy bien. Ahí. Entonces, ¿este es mi marca? Sí, de esta. ¿Dónde está este cerrado? Ujú. Y ya está acá. Ok, perfecto. Sí, si quieres de abajo para que ya ves que luego llegan y... Ahorita vas a ir para... Ahorita vamos para que tú estés en clase. No, pues. Unos minutos. O sea, que digan en inglés. Es que siempre algo que importante en Kabbalah y como alumno lo tenemos que tener siempre muy presente. Las primeras palabras son como la semilla de la clase. Entonces, perderte en las primeras minutos, los primeros minutos, es perderte la semilla de la clase y entonces ya llegas como, cuando después llegas ya como que, sí, obviamente vas a enlazar muchas cosas, pero siempre se acostumbra a dar como la semilla de toda la clase al inicio. ¿Vale? Eso, por ejemplo, nos pasa a la hora de la lectura de la Torá. El primer versículo es fundamental. El primer versículo. ¿Vale? Entonces, por eso, ¿Cómo se llama? esta es una clase que le he llamado propedéutica de Kabbalah. Es como preparación para entrar ya de lleno al curso que en realidad es una conciencia de la semana. Sí, ahorita les voy a explicar eso. Pero esta es una clase como extra, digamos, para el curso de conciencia de la semana, precisamente para que algunas personas que no saben poquito o dar una pequeña idea general, ¿no? De lo que vamos a estar viendo y de qué es la Kabbalah, algunos conceptos importantes, y ese es el objetivo de esta plática, el que podamos como tener un panorama general exactamente de la Kabbalah. Pues muy bien.
¿De nadie es un dieta blanco? ¿De nadie es un dieta blanco? No. ¿No? ¿De nadie es un dieta blanco? Órale, ya Es que salió el sol en los minutos y ya no se emocionó. No, pero salía el cielo gris, así que se la me ayudas ahorita si tienes personas que quieran entrar y le das aceptar. Porque para que ahorita que entre, ahorita ya no hay nadie, pero ahí te va a aparecer aceptar. Ahorita te va a permitir algo así, ¿vale? Ya le di. Bueno, pues vamos a dar inicio ya con la lluvia nuevamente. La abundancia representa la lluvia. Ok, pues muy bien, muy buenas tardes, sean todas bienvenidos los que están aquí en presencial y los que están en línea. Me da mucho gusto, mi nombre es Roger Castellanos y vamos a iniciar esta plática que le he llamado precisamente propedéutica, clase propedéutica de Kabbalah, con la finalidad de dar un panorama muy general de conceptos importantes de la Kabbalah, saber un poco qué es, por dónde, y hablar un poco también de la importancia de lo que es la conciencia cabalística de la semana, que es principalmente lo que vamos a iniciar a partir de la próxima semana. Vamos a iniciar las clases de conciencia semanal y que yo considero son como la columna vertebral para poder de ahí movernos a todo un estudio cabalístico. Si no tenemos la estructura de la conciencia semanal, estaremos como muy divagando y además la conciencia semanal es parte de una formación que vamos teniendo cada semana, ¿vale? Entonces, bueno, nos enseña Yehuda Halevi Asla que el objetivo de la Kabbalah en sí no es el estudio como tal, ¿sí? Sino principalmente es lo que él le llama el refinamiento de los deseos. A eso nos tiene que llevar estudiar Kabbalah. No se trata de aprender, no se trata de estudiar, sino que a través de ese mismo estudio y a través de todo el trabajo cabalístico, que son muchas prácticas, vamos a refinar nuestros deseos. Y esto ya nos da pauta, refinar nuestros deseos, pues cómo están nuestros deseos, ¿no? Entonces, en la Kabbalah vamos a aprender que hay como 3 niveles básicos de deseos. Hay un nivel de deseo físico, nivel de deseo emocional y nivel de deseo espiritual. Entonces, el trabajo es eso, ir refinando esos deseos, ir como soltando los deseos físicos, soltando los deseos emocionales para conectarnos con los deseos espirituales, ¿sí? Y eso es lo que se llama el refinamiento de los deseos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vayamos refinando nuestros deseos, es como vamos a acceder a más luz, a más sabiduría. Mientras estamos muy aferrados al mundo físico, es muy difícil recibir la luz. Háganle cuenta que estamos en lo más bajo, entonces nos llega muy poca luz, ¿no? Entonces, pero son nuestros deseos físicos los que nos atan y nos impiden que recibamos la luz, que recibamos sabiduría, ¿vale? Entonces, es un poco la idea que maneja Rapla sobre el estudio de la Kabbalah. Por otro lado, también nos dice que es un medio para llegar a la voluntad superior. La voluntad superior, que consiste en la voluntad y el deseo de dar y de recibir. Dentro de esos 3 niveles de deseo que yo les hablaba, niveles físicos, emocionales y espirituales, en el nivel tercero, que es el nivel espiritual, estamos en un concepto únicamente en una conciencia donde ya solo tenemos un deseo de dar y de beneficiar a los demás. Ya superamos nuestro propio yo. Incluso dice, aquí ya no existe el yo. ¿Sí? Aquí ya no existe el yo en un nivel espiritual. Y cuando dice, vamos a llegar a la voluntad superior,
es que vamos a reconocer que al final lo que vamos a hacer ya no es ni siquiera lo que queremos hacer, sino es lo que la voluntad superior nos dice que hagamos. Ahí se dice que incluso se desaparece el libre albedrío, fíjense, que es algo muy duro, porque la gente defendemos mucho nuestra capacidad de decisión, nuestra capacidad de sentirnos libres tomando decisiones, pero realmente no tomamos decisiones, te dice, tú no estás tomando decisiones en un nivel inferior, quien los está tomando es tu ego. ¿Sí? Cuando tú elevas tu conciencia a un nivel elevado espiritual, es tu alma ya la que está tomando las decisiones, y son decisiones, y la decisión más importante es cuando te empiezas a mover de acuerdo a la voluntad superior, a la voluntad divina. ¿Sí? O sea, ya no es lo que yo quiero, es lo que la voluntad divina me dice que yo tengo que hacer. Y entonces me apego a eso. Eso estamos en un nivel ya espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caos, la mayoría de los problemas del ser humano, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, están basadas precisamente en que no se cumplen nuestros deseos físicos ni emocionales. ¿Sí? O sea, ahí está la base de todo el caos y de todos los problemas en el mundo y todas las ansiedades y las depresiones de las personas. Es que estamos ansiosos y depresivos porque nuestros deseos no se cumplen. Porque recordemos, un deseo es una carencia. Todo deseo que yo tengo es algo que no tengo. Por eso lo deseo. Cuando lo tengo, lo dejo de desear, ¿no? Entonces, todos los deseos que tenemos en realidad son carencias. ¿Sí? Entonces, las angustias del ser humano están por sus deseos, por sus carencias. ¿De acuerdo? Entonces, a través del desarrollo de la Kabbalah vamos liberando esas carencias. ¿Sí? Te vas dando cuenta que ya no las necesitas. ¿Sí? Te puede llegar un momento que dice, por ejemplo, dice, ¿cuál es uno de los deseos más básicos del hombre? Dice, el deseo de riqueza. El deseo de riqueza es lo que al ser humano lo tiene imbuido infinidad de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si desapareciera ese deseo en ti? Desaparecerían muchas de tus angustias. Pero eso se logra solo a través del desarrollo de la conciencia. Porque no es fácil hacerlo. Porque vivimos tan apegados al mundo material que parecía como loco. Decía, a ver, ¿cómo no voy a desear dinero? No. Deseo de riqueza es una de las causas de que nos mantiene siempre atados al mundo físico. Pero esas ataduras son la causa de todo el caos de nuestra vida. ¿No? Entonces, la idea de la Kabbalah es precisamente ir trascendiendo esos deseos, ¿sí? Hasta que llegamos a lo que se conoce, como lo dice aquí Rapla, hasta llegar a la voluntad superior. Ya mis deseos que creen ya no van a ser los míos. Son los deseos del Creador. O sea, imagínate ese nivel de espiritualidad. A ver, ¿qué desea el Creador de mí? Dice siempre que hagamos esa pregunta. ¿Qué desea el Creador de mí? Ok, eso voy a hacer. ¿Sí? Y entonces cuando hacemos conexión, cuando hacemos Kabbalah en su más alto nivel. Pero bueno, eso es, digamos, un nivel muy elevado. Y dice, y eso es así lo que mide el nivel espiritual de las personas. Si tú quieres saber cómo está tu nivel, tienes que medirte a ti misma, bueno, cómo están mis deseos. Estoy muy apegado a mi mundo físico, mi mundo material. Entonces ahí yo puedo medir cómo está mi nivel espiritual. ¿Sí? Porque podemos estudiar 10 años Kabbalah, pero si no logro liberarme de mis deseos físicos y emocionales, no estoy desarrollando mi conciencia realmente. ¿De acuerdo? Entonces, así eso es como mides el nivel espiritual del hombre, dice. ¿Cómo están sus deseos? Y como dice un principio, dime qué estás deseando y te diré qué estás haciendo en la vida, cómo te estás comportando. Eso es muy fácil. Dame tus deseos y yo sé a qué estás dedicando tu tiempo o tus pensamientos. ¿Sí? Porque eso es lo que va a suceder. Muy bien, pues esta es la entrada de esta clase y vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes, ¿sí? Y en términos generales. Y bueno, yo en los años que llevo dando estas clases, que ya de dar clases son 17 años,
y ya 23 años estudiando la Kabbalah, pues hay muchísimas gentes interesadas en el estudio de la Kabbalah, ¿sale? Algunos llegan por curiosidad, otros llegan atraídos por un autor famoso, otros podemos llegar buscando soluciones o respuestas a nuestros problemas, ¿sí? Y otros llegan buscando el poder que te da la Kabbalah, el poder que te da, la magia que te da, ¿sí? Y ya unas personas más elevadas, pues ya llegan buscando cosas más importantes. Todas esas son razones válidas para llegar a la Kabbalah. Sin embargo, pues bueno, en su momento tenemos que ir transformando esas motivaciones por las cuales llegamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si vienes buscando una solución a un problema y no la encuentras aquí? Te vas a ir a buscar por otro lado, ¿no? Pero en un nivel más profundo, cuando empieces a estudiar Kabbalah, por un lado, que esos problemas no van a ser problema. Llega un momento en que te vas a decir, oye, pues por eso que sufría hace un año, resulta que no era para tanto. Vas a encontrar otras motivaciones en tu vida, ¿sí? Y al final te vas a dar cuenta que el estudio de la Kabbalah pues te va a llevar a ese nivel donde ya no se trata de satisfacer tu beneficio para ti mismo, pero eso se va dando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los temas y cuál es una de las características que nosotros manejamos como Together Kabbalah aplicada? Un poquito de lo que platicábamos. Hay muchas, la Kabbalah tiene un lenguaje muy, digamos, muy profundo, nos lleva a otro entendimiento, y eso lo vamos a ir aprendiendo, se va aprendiendo en los años, vamos entendiendo el lenguaje de la Kabbalah, ¿sí? Y esa es una limitación muchas veces para estudiar Kabbalah. Si no conocemos la interpretación del lenguaje, podemos incluso equivocar la enseñanza, ¿no? Entonces, una de las características que yo he practicado como maestro es tratar de hacer lo más accesible posible el lenguaje cabalístico sin perder desde luego su esencia, ¿sí? Pero no omito muchas palabras, ¿sí? Que pudieran confundirlos. Ya más adelante quizás ya empezamos a introducirnos en un lenguaje más sofisticado, pero la característica que nosotros manejamos es esa, enseñar la Kabbalah con el lenguaje más accesible posible para que pudiéramos irnos metiendo cada vez más en ella, ¿no? Además, pues venimos con una carga de occidental, venimos a lo mejor con una herencia incluso de religiones, y todo eso a veces lo confundimos a la hora de estar estudiando Kabbalah, ¿no? Entonces, eso también hay que estar muy pendientes, tratar de no relacionarlo a veces con corrientes religiosas, porque eso puede distorsionar a veces el pensamiento, que al fin y al cabo muchas cosas confluyen, pero ya llegamos con prejuicios, ¿no? Ya llegamos con información previa y la queremos como relacionar con la Kabbalah, y es donde a veces nos podemos confundir. Entonces, todo eso pues intentamos de que no suceda, ¿sí? Ya llegamos con muchas costumbres religiosas, costumbres de mucho tipo, ¿no? Entonces, y vivimos una sociedad que además le gusta mucho la identificación. Entonces, a las personas les gusta sentirse identificadas con una religión, muchas veces, ¿no? Y aunque no la practican, dice, pues yo soy de tal. ¿Sí? Siempre nos gusta estar identificados con algo. Entonces, bueno, esto es un poquito la idea de ciertas limitaciones que debemos estar pendientes a la hora de estudiar Kabbalah, porque la mayoría de los conceptos de la Kabbalah vienen principalmente del idioma hebreo y arameo, ¿sí? Entonces, incluso tiene que ver con el hebreo y arameo, el hebreo antiguo, ¿no? Ni siquiera el hebreo actual. Entonces, todo eso, pues son limitaciones que hay que estar pendientes para no confundirnos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace estar aquí? Es lo que se conoce en nuestra mente superior, lo que yo le llamo nuestro Moisés. O sea, Moisés, si nosotros recordamos la Torá, todo le es dicho a Moisés y Moisés lo hace. Si el Creador siempre le dice a Moisés, haz esto, di esto, y Moisés lo hace.
Entonces, todos traemos un Moisés que es nuestra mente superior, es ese deseo del alma que sabe que vino a hacer algo en este mundo, ¿sí? Es esa que hace que estemos aquí. Tu Moisés es el que hace que estés aquí. Es Moisés el que dice, a ver, yo vine a este mundo a muchas cosas, excepto no estoy haciendo lo que debo hacer, que es mi trabajo de desarrollo de conciencia. Entonces, Moisés, cada uno tenemos un Moisés, es nuestra mente superior, que sabe que viene a hacer un trabajo espiritual. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah, en primer lugar, pues desafortunadamente no es para las masas, ¿sí? Aunque todos somos llamados a ella, realmente no todos escuchan el llamado de su alma. En su momento, el alma es la que hace que estar aquí, ¿sí? Mientras el mundo anda perdido en su mundo de Egipto, en su mundo del ego. Entonces, la Kabbalah, llega uno a la Kabbalah cuando ya nuestra alma ya despierta o sabe o está buscando algo diferente. Cuando se empieza a dar cuenta quizás que está en un mundo de esclavitud, que eso es lo que pasó con Moisés en el Éxodo. Moisés de pronto se da cuenta que viven muy bien en Egipto, dicen, pero están esclavizados. Ese es el despertar de la conciencia de Moisés, cuando se da cuenta, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza realmente toda la historia del Éxodo, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, quizás. Nos empezamos a dar cuenta que estamos en un mundo de limitaciones y que hay algo más allá de lo que estamos viviendo diariamente, ¿no? Entonces, para poder conectar con la Kabbalah, ¿sí? Se requiere ese despertar del deseo interno de buscar esa conexión, ¿sí? Y algo muy importante es que el trabajo de la espiritualidad, pues es un trabajo de sacrificio constante, ¿sí? Si no estamos dispuestos a sacrificar, no vamos a avanzar. ¿Qué es el sacrificio en la Kabbalah? Es lo que se conoce como el sacrificio de matar nuestro ego, ¿sí? Es el sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a matar nuestro ego, literalmente, pero eso es muy incómodo. Eso es muy incómodo porque vivimos un mundo del ego que nos lleva al mundo de la comodidad, porque la Kabbalah nos va a llevar a modificar muchas conductas, nos va a llevar a modificar muchas costumbres, muchas formas de la toma de decisiones, o sea, y eso es doloroso, porque imagínate, de pronto aprendes que algo que a lo mejor se los enseñamos a nuestros hijos, pensando que era la verdad absoluta, y aquí te vas a dar cuenta que estaba haciendo un error, ¿no? Ahora, ¿cómo le digo que no estaba bien? ¿No? O sea, a veces así. Entonces, el trabajo realmente, la Kabbalah es un trabajo de mucha incomodidad. Y también por eso es que no es para masas, porque no todo el mundo está dispuesto a enfrentar esas incomodidades que representa el salir de nuestra zona de confort, en salir de nuestros parámetros de pensamiento, ¿sí? Y entonces, todos esos son aspectos que hay que estar presentes a la hora que estudiamos Kabbalah, ¿sí? Abandonar costumbres, comodidades, a veces hasta físicas, ¿sí? Leía yo la historia, por ejemplo, de Ari Isaac Luria, que es la gran luminaria de la Kabbalah, es quien destapa la Kabbalah en a la nueva era, en el año de 1500 y fracción. Y él siempre estuvo enfermo, dice, siempre tenía llagas, siempre era una persona que, dice, sentía tanto el dolor del mundo que él mismo lo sentía en su cuerpo. Pero a pesar de eso, es la gran eminencia y la gran luz de la Kabbalah, ¿no? Nunca dejó de estudiar, o sea, fue un gran ser, ¿no? Pero vivía en incomodidad, ¿no? Y cuentan incluso historias de maestros que a fuerza forzaban su incomodidad y estudiaran la incomodidad, porque esa es la manera digamos, de no caer en incomodidad. Entonces, esta es la idea un poquito del sacrificio, que es donde está uno de los temas más, a veces los más difíciles, ¿no? Tan solo, por ejemplo, un grado de comodidad ahorita viene la celebración de Rosh Hashanah. ¿Y qué día va a caer aquí en México? Este año cae el día 15 de septiembre.
Entonces, por ejemplo, tú le dices a los alumnos, oye, va a ser Rosh Hashanah el 15 de septiembre, ¿qué te dicen? No, es que ese día lo paso con mi familia, celebro como pozole, o sea, ok, no estás dispuesto, todavía no has entendido lo que es entender, entrar en una, porque eso es entrar a un sistema de vida, es entrar a un sistema incluso astrológico, cósmico, y que tienes que aprovechar esas ventanas del tiempo, ¿sí? Y que no importa qué día caiga, ni, ¿no? Sino simplemente son oportunidades maravillosas que ahí están, pero que a veces por nuestras costumbres pues no estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y ahí es donde nos limitamos. Pero ese es un ejemplo de cómo sí tenemos que ir rompiendo muchas costumbres para poder meternos, porque esto es un sistema realmente, nos metemos a un sistema. Desde el calendario que usamos es muy diferente al calendario gregoriano. Entonces empiezas a mover con el calendario, empiezas a celebrar Año Nuevo dentro de 15, una semana, ¿no? Y así empieza. Ok, todo esto lo digo porque yo lo que percibo mucho es que hay mucha desinformación sobre el estudio de la Kabbalah. Lo veo yo en las redes. Hay gente que cree que está estudiando Kabbalah y lo único que está absorbiendo son pensamientos religiosos, que son muy bonitos, pero eso no es Kabbalah. ¿No? Y la Kabbalah nunca la vas a aprender en internet. Así, tomando un video o muchos, porque yo mismo tengo como 200 videos, pero lo que buscamos es despertar el alma de las personas, pero la verdad Kabbalah siempre se va a dar en la conexión con el alumno maestro. Porque ¿qué hace el maestro? Va conectando con el alma de cada alumno, los que están en línea y los que están presentes, vamos conectando con ellos y entonces vamos mandando de alguna manera luz a cada alma de acuerdo a la necesidad que trae. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, digo, porque a veces podemos, yo ya estudio Kabbalah con tal maestro y a lo mejor está del otro lado del mundo. Y yo siempre les digo, bueno, pues ya le hablaste, ya eres su alumno verdaderamente, ya estás asistiendo a sus clases con él o solo escuchas sus videos, ¿no? Porque la Kabbalah solo se puede transmitir así, alumno-discípulo. Solo así se puede transmitir. Uh-huh. Incluso el mismo Isaac Luria era muy estricto, él solo tenía unos cuantos alumnos, ¿no? Y no dejaba entrar a su grupo a cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Kabbalah no se puede divulgar, ni se debe divulgar de una manera abierta. Uh-huh. Entonces no hay que confundir a veces lo que vemos en internet, insisto, es para animar, para que aprendamos algo, pero difícilmente vamos a absorber o nos van a entregar los secretos de la Kabbalah ahí. ¿Sí? Porque incluso el maestro interviene mucho personalmente con cada uno, a veces le mandamos un mensaje espiritual, una conexión, y porque es lo que detectamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa Kabbalah literalmente? Significa recibir. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender en Kabbalah? Recibir. ¿Pero qué recibimos? Aprendemos a recibir la luz. Uh-huh. Aprender sinónimo de sabiduría también. ¿Sí? Y también nos dice, ¿qué vas a recibir? Algo muy bonito, lo que se llaman los niveles del alma. Si algo sucede con nuestro estudio de la Kabbalah y con las prácticas cabalísticas que hacemos, cuando hacemos oraciones, cuando hacemos meditaciones, cuando hacemos un acto de compartir, cuando hacemos una restricción del ego, ¿saben lo que sucede internamente? Cambiamos almas. ¿Sí? O sea, nuestra alma está en un constante intercambio de luces. O sea, nuestra alma, imagínense que es como muchas luces que tenemos y cada luz tiene ciertos atributos, ¿no? Y vamos a poner que dentro de mi alma está el atributo del enojo. Entonces yo tengo un alma de enojo, pero si yo hago mi trabajo y empiezo a hacer algunos procesos, esa alma se va a ir, va a venir una alma a lo mejor diferente. Eso es lo que sucede en un nivel más profundo cuando estudiamos Kabbalah. Eso se llama recibir también. Recibimos niveles del alma. Esos niveles que les hablaba hace rato de físicos, mortales y espirituales, se conocen en Kabbalah como niveles del alma, como Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, nosotros generalmente, todos tenemos esos tres niveles, pero si no traemos desarrollada nuestra conciencia, vamos a estar operando mucho el nivel de Nefesh, el nivel inferior de conciencia.
Entonces, ese es el objetivo de la Kabbalah, recibir niveles del alma, que podamos recibir el Ruach, que podamos recibir niveles de Neshama. Pero fíjense lo interesante, es que esas las recibimos a través de este intercambio de almas que hacemos dependiendo nuestro trabajo. Si tú haces un acto de compartir, por ejemplo, que no lo hacías, en ese momento estás haciendo un intercambio de almas. Te está yendo de ti una alma el egoísta y a lo mejor está entrando en ti una alma más bondadosa. ¿Sí? Entonces, cada vez que por eso es importantísimo las prácticas espirituales. Ese es un fondo de las prácticas. No nada más es compartir por compartir, no, sino que en ese proceso estoy atrayendo almas diferentes a mi vida. Y cuando tú traes almas diferentes a tu vida, toda tu vida empezará a cambiar. Hasta puedes sanar. Podemos sanar de muchas cosas porque a lo mejor nuestra enfermedad era producto de esas conductas egocéntricas que atrayeron almas enfermas, pero el día que hacemos nuestro trabajo espiritual se van y entran otras almas más limpias. Me estoy yendo conceptos muy profundos, se llama ibur estas almas, pero eso, hablando de Kabbalah, es eso, aprendemos a recibir también los niveles del alma para completar lo que se llama nuestra corrección, nuestro tikkun. La palabra tikkun es clave en Kabbalah porque esa es la razón por la que estamos en este mundo. La palabra tikkun significa corrección, ¿sí? Y venimos a completar nuestra corrección. Y recuerde, es la razón por la que estamos en este mundo. Hacer nuestro tikkun. ¿Y cuál es nuestro tikkun? Pues es donde hay un tikkun precisamente en nuestros actos de egoísmo. ¿Sí? En todos nuestros niveles de ego, ahí está nuestro tikkun. Y ahí de pronto hay un ego muy fuerte y ahí puede ser nuestro tikkun más poderoso, ¿no? O por ejemplo, que tenemos el curso de astrología. En astrología aprendemos a ver dónde está nuestro tikkun en la carta astrológica, que es la parte más difícil de lograr, ¿sí? Es el trabajo de evolución más fuerte que tenemos que hacer. Pero si tú logras ese cambio tan fuerte en ti, haces tu corrección. Generalmente el tikkun es lo más difícil de hacer. ¿Sí? Pero eso es yo lo que quiero que tengamos muy claro eso es lo que venimos a hacer este mundo. Entonces, si alguien está haciendo algo diferente en este mundo, no está haciendo lo que vino a hacer. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, no venimos ni siquiera a tener hijos, no venimos ni a estudiar, ni a trabajar. Venimos a hacer nuestra corrección. Y es por eso que debemos de priorizar nuestro trabajo espiritual. Y ojalá ese sea como parte del mensaje que a mí me gustaría dejarles en esta sesión. Que le den prioridad, que coloquen su trabajo espiritual en la prioridad prácticamente número 1 de su vida. Porque además ella es la que va a influir en todo el resto de su mundo físico. ¿Sí? Porque mientras yo no desarrolle mi espiritualidad, todo lo demás está en riesgo. Está en riesgo mi familia, está en riesgo mi relación de pareja, está en riesgo mi dinero, está en riesgo, todo está en riesgo porque no está amarrado de un soporte espiritual. Entonces, esa es la finalidad por la que está nuestra alma en este mundo investida en un cuerpo, hacer su corrección, su tikkun, ¿sí? Entonces, hablando un poquito más de esto, profundizando un poquito más, todos provenimos de una alma única, ¿sí? Esa alma única recibía permanentemente la luz, ¿sí? Imagínense, el alma es como una gran vasija, ¿sí? Y nosotros formamos parte de esa vasija única que existía antes. Todos nosotros, por eso somos uno. Es uno de los conceptos de unidad. Tú y yo somos uno porque realmente provenimos de una sola alma, ¿sale? Entonces, esa alma estaba unida a la luz todo el tiempo, ¿sí? Pero con la caída de la conciencia, el alma se dispersó, ¿sí? Aparece un proceso ahí que es todo lo que se llama las chispas de luz de esa vasija se dispersaron en todo el universo, en todo el mundo físico, y esa es la razón por la cual nosotros aparentemente somos diferentes, pero provenimos de una sola alma. Pero cuando se cayó la conciencia, la clave de la caída de la conciencia es la idea de la separación, ¿sí? Creemos que estamos separados, ¿vale? Creemos que estamos separados y un concepto de unidad muy importante es que no, que tú y yo somos uno, ¿sí? Entonces, ese es un concepto muy importante
porque ese es el que nos va a llevar al concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú logras entender este concepto, vas a entender por qué amas a tu prójimo como a ti mismo, porque tú vienes de una vasija donde eres tú mismo. Todos somos uno en esa misma vasija. Entonces, lo que yo te haga a ti es como si me lo hiciera a mí mismo y al resto. ¿Mm? Por eso este concepto es muy, muy, muy importante, que se estudia en la Kabbalah, pero la caída de la conciencia, pensamos que estamos separados. Todo lo que te lleve a separarte del resto es la caída de la conciencia. Las religiones separan, la política separa, los colores separan, las ideas separan, todo eso es separación, ¿sí? Esa es la caída de la conciencia. En el mundo espiritual, fíjense, cuando tú ya estás en el mundo espiritual ya no existen ni religiones, ni razas, ni nada. Todo eso se disuelve. Ahí no existen ya religiones. Es más, solo existen luces, solo existen almas en el mundo espiritual. Y esa es la idea, que aprendamos a ver el mundo así. Esa es la visión espiritual que se tiene que ir alcanzando. Que tú ya no vas a ver mundo físico, tú estás viendo solo espiritualidad. O sea, tú solo ves almitas. Ya no ves colores, razas, religiones, porque todo lo que te separa te aleja de la luz. Y eso es el desarrollo de la conciencia, empezar a ver el mundo con ojos espirituales. Eso es muy bonito, ¿vale? Eso es poder incluso, porque en el mundo espiritual es donde están las causas de todo lo que sucede en este mundo físico. Si tú quieres conocer qué es la causa de lo que te sucede en el mundo físico, lo vas a encontrar en el mundo de la espiritualidad. Con la sabiduría, ahí vas a entender la causa. ¿Sí? Este mundo físico solo es el efecto del efecto del efecto. Entonces, eso es algo muy bonito que se va desarrollando, empiezas a ver todo con ojos espirituales, ¿vale? Y todo tiene una razón de ser. Hay conceptos muy fuertes, muy poderosos que hay que tener a conciencia para poderlos asimilar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es entender que todo caos que tú tienes en tu vida, llámele enfermedad, problemas, todo lo que quieras, te dicen los sabios, todo caos es producto de una transgresión tuya a las leyes espirituales. ¿Sí? El otro día una alumna reclamaba, es que los hombres me engañaron, ¿no? O son infieles. Y le digo, bueno, hay que ver por qué somos infieles. ¿Por qué te está llegando esa experiencia a ti? ¿No? O sea, el problema no está con el otro. El problema está en mí. Y digo, ¿por qué somos infieles? El 99% somos infieles, digo, porque somos infieles a Dios. Mientras tú no estés conectada, seas fiel a Dios, vamos a ser infieles al resto. O sea, estamos siendo... Entonces, si eres infiel a Dios, te van a mostrar infidelidad todo el tiempo a ti. Hasta que no entiendas que tienes que tener fidelidad a Dios. Y por eso es muy difícil erradicar la infidelidad. Porque como vivimos en el mundo de la idolatría, estamos buscando la felicidad afuera de Dios, pues todo eso es engañar a nosotros mismos. Entonces, por eso este mundo se llama el mundo del engaño. Este es un mundo de ilusión, ¿no? Pero son conceptos muy fuertes, ¿no? Son conceptos que hay que desarrollarlos. La razón, por ejemplo, un concepto muy fuerte, en el mundo de la espiritualidad no existen las víctimas, ¿no? Ahora dile eso a tantos grupos de víctimas que hay. O sea, no tendría que estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay víctimas en el mundo espiritual, no se maneja, no existe ni la culpabilidad ni la victimización. O sea, imagínate que empieza a ver el mundo así. Porque tú sabes que todo lo que le está pasando a alguien tuvo atrás una causa que esa persona generó. No sabemos cuál, puede ser hasta de vidas pasadas. Y es donde surgen los conceptos a veces de injusticia. Oye, es que no es justo que esto me pase a mí si yo soy buena persona. Sí, pero primero no sabemos, como no conocemos las consecuencias de nuestros actos, no conocemos muchos actos de ego, porque no tenemos la sabiduría, no sabemos que a lo mejor estamos cometiendo muchos actos de ego o estamos violando muchas leyes espirituales y no lo sabemos. Pero nos están llegando las multas, los juicios todo el tiempo. ¿Sí? Y dice, esto es injusto. ¿No? Cuando empiezas a desarrollar tu conciencia,
empiezas a dar, mira, eso, ya vi entonces por qué me llegó esto. Pero mientras no descubras tus egos, mientras no descubras todas las leyes que estás violando, pues vas a pensar que es injusto el mundo o que Dios es injusto. Pero no, el cosmos no puede estar nunca desequilibrado. Cada vez que nosotros cometemos una transgresión a una ley universal, se desata inmediatamente una corrección llamada juicio y que nos va a llegar en un momento dado en nuestra vida. Entonces, imagínense manejar ese concepto de no victimización. Es muy sanador, porque cuánta gente no vivimos culpando a mucha gente. Y esto que digo es muy sencillo de decirlo, pero empezar a vivirlo no es sencillo. O sea, yo tengo alumnas que pueden llevar conmigo 2 años, 3 años y todavía no sueltan la victimización, fíjense. O sea, todavía le siguen echando la culpa a su marido, o le echan la culpa al ex jefe, a sus papás. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es muy importante y eso siempre lo digo en la primera clase de cualquier curso. Aquí una de las primeras reglas es aprender a ser responsables. Y la responsabilidad implica eliminar las figuras de victimización y de culpabilidad en la vida. Pero imagínense, esto es un nivel espiritual. El otro día, sí, México nos enteraron que están en línea, pero vieron la escena de un chico que golpeó a un dependiente de una tienda, ¿no? En la televisión, que golpeó a uno de... ¿Cómo se llama esta tienda? De los sándwiches. Del Subway, ¿no? O sea, un hombre que llegó y golpeó brutalmente a un dependiente, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pobre, lo golpearon, ¿no? Pero uno no sabe qué hizo ese chico para que mereciera que alguien llegara y lo golpeara, ¿no? Y dice uno, mira, pobrecito, casi lo mataron. Pero así sucede en nuestra vida, nosotros detonamos nuestros procesos. Pero eso, a nivel espiritual, se entiende. A nivel físico es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es fácil soltar o la figura de víctima o de culpable. No existe ninguna de esas dos. ¿Vale? Estoy dando algunos ejemplos de lo que es la visión espiritual que se va desarrollando cuando uno va estudiando Kabbalah. Adelante. Lo que nos ha dicho la maestra, porque la justicia que pedimos para otros es la justicia que pedimos para nosotros. Cuidado que debemos de tener. Claro. Y eso que le comento puede sanar enfermedades, muchas así, sanas. En el momento que entendemos este proceso, porque cuando estamos en victimización generamos rencores, generamos odios, venganzas, pero el día que la luz, porque esta es una luz, esta es como un alma que te llega producto de tu desarrollo de conciencia, llega el momento en que se te va ese proceso y dices, wow, no era él, perdóname, te culpé, te metí a la cárcel, te ofendí, te golpeé, o sea, te hice tantas cosas y hoy me acabo de dar cuenta que yo mismo detoné esto con una conducta y el tema es que a lo mejor es de vidas pasadas. A lo mejor en esta vida soy un santo, pero ¿qué creen? En una vida pasada no fui un santo. Y entonces empiezo a pagar consecuencias de mis vidas pasadas. ¿Sí? Una base importante del estudio de la Kabbalah es el conocimiento de todo el proceso de reencarnación. Y ese es otro proceso. Hay quienes no creen en la reencarnación. Si no creemos en la reencarnación, va a ser muy difícil entender la Kabbalah. Así de simple. Es base fundamental el proceso de lo que se llama el Gilgul, lo que se llama la rueda del alma. Todo está justificado por ese proceso de la rueda del alma, por el Gilgul, por las rotaciones de nuestra alma. Es base fundamental para poder conectar con el mundo de la Kabbalah. Ok. Entonces dice, en conclusión, el estudio de la Kabbalah nos prepara para recibir esos grados de luz y poder conectar con la realidad única llamada luz, ¿sí? Llamada Dios, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿qué es un cabalista? Es un ser que aprende a recibir. La Kabbalah es un estado del ser
¿Qué pasa con ese estado de ser? Que llega un momento que estás en un proceso de recibir constante. Ese es un cabalista, el que está en un proceso de recibir constante, ya. Ese es el estado del ser. O sea, y es un estado del ser, fíjense, al que todos estamos llamados a convertirnos, a ser cabalistas, a ser receptores de la luz. ¿Sí? Eso se convierte en una persona. Cuando tú estás en un estado de recepción, estás ya en Kabbalah. Yo le llamo, ya estás en Kabbalah. Y eso se va dando, y cuando vienes a ver, actúas ya con pura conexión de la luz. Y bueno, finalmente, el fin de toda la espiritualidad es volver a esa etapa de reunificación con la luz que les comentaba hace un rato. Al principio estábamos unidos la vasija y la luz, pero se cayó la conciencia. Entonces, finalmente, todo nos va a llevar a lo que se llama la reunificación, en donde vamos a unirnos otra vez en esa gran vasija universal que estaba unida con la luz del Creador. ¿Sí? Ese es el final último de todo el trabajo espiritual. Volver a estar unidos como estábamos en el principio. Pero bueno, como yo decía ayer en un live que hice, no nos preocupemos mucho por el resultado del proceso. ¿Sí? Ocúpate por ir trabajando en ti todo el tiempo. Ya si algún día alcanzamos la reunificación o la iluminación, pues bueno, pero no nos ocupemos tanto de alcanzar resultados porque esos frustran. Cuando tú quieres alcanzar ciertos resultados y no los alcanzas, te frustras. Y en la espiritualidad eso es muy común, como les decía yo hace rato, cuando llegamos a la Kabbalah buscando solucionar ciertos problemas nuestros y no los solucionas, te frustras. Y vas a buscar en otro lado y en otro, o sea, las salidas fáciles, ¿no? No, ocúpate de tu proceso. Ocúpate de avanzar 1 milímetro diario, como yo le llamo, o sea, no te angusties por no haber alcanzado los más altos niveles, ni por no parecerte a Raquel, a Lea o a Larí, o sea, como dicen los sabios, nunca va a haber otro Abraham, así que no te preocupes por ser como Abraham. Sé tú, porque tú traes una misión especial, tú traes cada uno de nosotros trae una luz específica, fíjese, que nadie ha tenido en el mundo. Entonces tu misión es despertar esa luz y revelarla al mundo. Cada quien trae una chispa de luz específica, no va a haber otro igual que tú. ¿Sí? Cada quien trae una chispa de luz diferente y es nuestro trabajo revelarla. O sea, los grandes sabios, los grandes patriarcas son como el prototipo de un nivel de conciencia muy elevado que nos guían, pero no podemos aspirar a volver a ser como que haya otro Moisés o que haya otro Jacob, ¿no? Mejor tú, sé tú. Busca encontrar tu luz y revelarla al mundo. Sí, porque a veces se comete ese error de querernos parecer a algún sabio o algún maestro, ¿no? Tú tienes que encontrar tu propia luz, porque esa luz es la que hace falta para la construcción de la gran pirámide espiritual. Entonces, eso también es muy importante, ¿sale? El Tikkun, como lo dije, es el proceso de corrección que venimos a hacer este mundo, y el Tikkun está provocado, o su origen está en una palabra que se conoce como pan de la vergüenza. Si cada vez que nosotros actuamos con pan de la vergüenza, generas un Tikkun, generas una corrección. Más bronca, más carga negativa. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Cada vez que obtenemos algo que no nos hemos ganado. ¿Sí? Y ese es el trabajo del ego. Irte a obtener luz, generalmente tiene que ver con obtener luz. El pan de la vergüenza es cuando obtienes luz, pero que no te la has ganado. ¿Sí? Y que se puede traducir en el mundo físico, en las relaciones mismas. O sea, imagínate que estás en una relación donde uno solo está dando y el otro está recibiendo. Y el otro no hace nada, ¿no? Uno da, y el otro nada más recibe. Pues el otro lo estás llenando de pan de la vergüenza. Y el ejemplo más típico es el de los hijos. Cuando los hijos llegan a cierta edad, si tú no los sueltas, les vas a empezar a generar mucho pan de la vergüenza.
los tienes que hacer que sean independientes, que se empiecen a mover por sí solos, los tienes que soltar, ¿sí? Para que se empiecen a ganar lo que están comiendo, lo que están vistiendo. O sea, una de las enseñanzas más importantes que tenemos que dar a todos nuestros hijos es aprender siempre a ganarse las cosas y agradecer. Son dos lecciones importantísimas. Agradecer, y vamos a ver al final que el agradecer es la clave de todo para abrir todas las puertas del cielo, pero el pan de la vergüenza es ese clásico hijo que ya tiene 25 años, 26, vive todavía en su casa con sus papás, le siguen dando de comer, le siguen lavando la ropa, le siguen proveyendo, le siguen dando todo, y pobre hijito, le ha ido mal en su carrera, le ha ido mal en su trabajo, y ahí lo sigue sosteniendo. Eso, lo que estás haciendo es llenándolo de pan de la vergüenza, lo estás hundiendo más, y eso lleva a lo que se llama el síndrome del hijo malagradecido, que en realidad no es malagradecido, sino es su alma la que no está contenta. Tu alma sí se da cuenta de que ya no debe estar recibiendo, de que ya debe estarse ganando las cosas, ¿sí? Aunque su ego le dice, sí, denme, estoy feliz, que me den mis papás, me siguen manteniendo y todo, en el fondo su alma ya no está contenta. Bueno, lo mismo sucede a nivel ya de espiritual. Cuando tú empiezas a recibir luz gratuita, te llenas de pan de la vergüenza. ¿Y cómo obtenemos luz gratuita? A través de nuestros actos de egoísmo. Porque es muy fácil enojarte. Cuando tú te enojas, obtienes luz, mucha luz gratuita. ¿Sí? Y eso te llena de pan de la vergüenza. Te llena de luz que no te has ganado. Y ese es el origen de por qué estamos en este mundo para hacer un tikkun, ¿saben? Porque hemos tenido tanta luz gratis que estamos en este mundo para empezar a ganar esa luz a través de la comunidad, a través del trabajo espiritual. Ese es el origen, por ejemplo, de las deudas financieras. ¿Sí? Los que me conocen ya saben, tengo yo un libro que se llama Cómo liberarte de las deudas. ¿Sí? Y todo tiene su origen en estos deudas en este mundo. ¿Sí? Y entonces, en el mundo físico te endeudas, como resultado de ese pan de la vergüenza, todavía quieres seguir gozando de algo que no te has ganado. Porque las deudas es eso. Muy fácil hacerme un dinero que no es mío. Firmo y vamos, me dan dinero, pero no me lo he ganado. Ahí lo iré pagando, decimos uno, con el trabajo de los años, ¿no? Y te la puedes pasar años endeudada y nunca vas a terminar. Pero su origen espiritual es porque hemos jalado mucho al origen del caos en nuestra vida. Entonces, ese es el tikkun. El tikkun es cuando estoy dispuesto a empezar a ganarme las cosas. El tikkun más fuerte. O sea, yo tengo que hacer mi trabajo espiritual que me va a llevar a cambiar muchas cosas. Y ahí es donde voy a empezar a liberarme un poco del pan de la vergüenza. A través del trabajo espiritual me libero del pan de la vergüenza. ¿Sí? Voy como pagando algo de esa luz. ¿Sí? Porque tengo acá un montón de deuda que vengo arrastrando de vidas pasadas. Porque, pues, muy bonito endeudarme o enojarme. Hay tantos egos. O sea, en clase es una de las cosas más maravillosas que sucede. Empezamos a ver tantos egos que no sabíamos que eran egos, ¿no? Que cuando empiezas, no, pues ahora entiendo. Pero es donde empieza la corrección. Entonces, todo eso tiene que ver con el tikkun. Entonces, ¿cuál es la...? Y algunos principios también muy importantes que hay que dejarlos muy claros. Hay mucho miedo a veces de hablar de religión, ¿sí? Hay miedo de hablar de Dios, ¿vale? Pero si vamos a estar en Kabbalah, vamos a hablar de un ser creador, ¿sí? De una fuerza, yo le llamo la fuerza creadora del universo, como le queramos llamar, ¿sí? Porque eso a veces algunas personas se limitan a hablar de Dios y digo, a ver, ¿cómo vas a hablar de Kabbalah si no hablas de una fuerza creadora del universo?
¿sí? ¿Pero por qué? Porque venimos a lo mejor ya muy chocados de las religiones. Pero las religiones no tienen nada que ver con Dios. En su momento fueron creadas precisamente, quizás sí, decía, me acuerdo que una vez vino el Papa Benedicto a México cuando vino, y dijo, bueno, ya es tiempo que la iglesia recupere su función por la que existe, o por la que existió, que es generar conciencia. O sea, ya no se trata de andar haciendo bodas, ni 15 años, ni bautizos, decía él. El origen de la religión es crear conciencia, decía. ¿Sí? Pero se distorsionó, ¿no? Entonces, hoy es más importante ir a los 15 años, a la boda y al bautismo, o a cualquier festividad de otras religiones, pero no es esa la finalidad. ¿Sí? Un concepto religioso que no te lleva al desarrollo de tu conciencia, que no te lleva a estos procesos de transformación, de exponerte, o sea, en tu ego, pues no estás haciendo nada, no estás perdiendo el tiempo. Entonces, es importante para no tener miedo de hablar de la Torá, de la Biblia, porque la Biblia es prácticamente, pues es todo el camino que nos dejó el Creador para poder retornar a Él. ¿Sí? La Biblia misma es el pensamiento del Creador. ¿Sí? Por eso cuando estudiamos Kabbalah, estudiamos la Torá, y lo que vamos, la próxima semana vamos a iniciar el curso ya de conciencia cabalística que está basada en la Biblia, pero es la Biblia desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿sí? Que es el nivel más profundo de interpretación, ¿sí? Pero lo quiero dejar claro porque a veces como que algunas personas, es que es religión, no me gusta. No, esto no es religión. Estamos hablando de conectar con el pensamiento del Creador. Cada palabra en la Biblia es el pensamiento del Creador. Y la Biblia, la Kabbalah nos enseña a entender el pensamiento del Creador, porque es muy complejo. ¿Sí? Y entonces, eso limita a veces la enseñanza, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la importancia de conectar con la conciencia semanal esa? Que cada semana lo que hacemos es conectar con una parte de la Biblia, conectar con una parte del pensamiento del Creador. ¿Sí? Yo considero que el estudio de la conciencia semanal es la columna vertebral del estudio Kabbalah, y ya de ahí podemos meternos a muchas profundidades, ¿sí? Pero si no estudiamos la conciencia de cada semana, si no profundizamos en ella, vamos a estar nadando como sin saber en medio del océano. Entonces, por eso es importantísimo. Esto, por ejemplo, yo el estudio de la conciencia semanal, tengo años, cada año, estudiamos la Torá y la volvemos a leer, o sea, la completita, y la seguimos estudiando y estudiando cada año, todos los días, cada semana, porque cada vez encuentras más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dicen conocer el pensamiento del Creador, y con eso vas a llegar a conocer a Dios. O sea, ¿cómo conoces a una persona? Imagínate cuando ya conoces todos sus pensamientos, ¿sí? Ahí puedes decir que ya conoces a una persona, ¿no? Entonces, imagínate llegar a conocer el pensamiento del Creador. Entonces, ahí es donde surge algo que en Kabbalah se conoce como el Da'at, que es una vasija del árbol de la vida, el Da'at, que significa el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, para llegar a conocerlo, eso es algo muy bonito. Cuando tú lo empiezas a conocer muchos secretos, ¿sí? Cuando empiezas a conocer, ok, ya entendí lo que quiere decir con él, ¿sí? Y entonces, cuando conocemos al Creador, podemos entonces ya poder llegar a ese nivel que se habla de imagen y semejanza. Se habla mucho de la imagen y semejanza con el Creador, pero esa solo la vamos a alcanzar cuando nos empecemos a comportar como Él se comporta con nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros nos empezamos a parecer a Dios, es cuando tú te empiezas a crear esa imagen y semejanza con Él. Y para eso es el estudio de la Torá, es el desarrollo de la visión espiritual. ¿Sí? Cuando nos empezamos a comportar ya, cuando todo lo hacemos con un fin espiritual y empiezas ya a parecerte a Dios,
Y eso te va a dar el concepto que se conoce como la ley de la afinidad. O sea, empiezas a ser afín al pensamiento del Creador y entonces esa afinidad te lleva a ser receptora de su luz. Entre más afines nos volvamos a la luz del Creador, más vamos a recibir su luz. Esa es la importancia de estudiar la conciencia cada semana, porque cada conciencia cada semana nos da la oportunidad de irlo conociendo cada vez más. Y al mismo tiempo vamos generando una vasija espiritual en nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora, el conocimiento de Dios pues requiere un deseo profundo y permanente. Y entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo más cómo funciona el Creador, vamos a ir conectando más con su beneficencia, con su abundancia. Porque la luz del Creador siempre está disponible para nosotros. Está infinitamente, nos las está otorgando de una manera ininterrumpida. Pero somos nosotros que no la recibimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro nivel de conciencia a lo mejor está bloqueando el acceso de la luz. Entonces, a la medida que vamos superando esos bloqueos, es como vamos conociéndolo más y entonces vamos recibiendo más su beneficencia. De hecho, toda la Torah tiene que ver con eso, con conectar con toda su abundancia. Todo tiene que ver con eso, con conectar con toda su abundancia. Porque ahí está disponible. Entonces, nosotros en la medida que nos vamos acercando más a Él, pues más vamos quitando capas. Y eso se va logrando, independientemente de muchas otras prácticas, con la conciencia de cada semana. Cada conciencia, cada semana vamos explorando niveles que nos permiten abrir como pequeños espacios para que entre la luz a nuestra vida. Cada semana puedes sanar de algo. Esa es la magia, por ejemplo, de las clases, ¿no? Que el alumno sale de pronto con una luz maravillosa y dice, justo lo que andaba buscando, justo algo me despertó, algo me desapó. Pero es porque vamos accediendo a esos niveles de luz. O sea, en la medida que más conoces al Creador, más vas a conectar con Él. ¿Sí? Entonces, eso es la magia de las clases. A través de la luz de cada clase, se van iluminando aspectos de oscuridad de nuestra vida. ¿Sí? Y tu vida va cambiando. Automáticamente va cambiando. Y si después de 3 meses, como yo le digo a mis alumnos, si de 3 meses no ha cambiado tu vida, es porque solo estás asimilando conocimiento. No estás llevando a la práctica lo que estás aprendiendo. ¿Sí? A veces nada más como que queremos aprender, no se trata de obtener conocimiento. Se trata de que me tengo que transformar a través de. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo bonito de la Kabbalah. Todo cambia, tu entorno va a cambiar, a lo mejor las personas que están a tu alrededor van a cambiar, van a llegar personas diferentes a tu vida, porque pasa el tema de las almas que les hablaba al principio. Cuando tú vas liberando ciertos egos, vas recibiendo otras almas. Y esa alma puede ser que atraiga a otra alma de acá, que es muy diferente a las que traías antes. Por eso no aparecen otras personas en tu vida hasta que tú no vas trabajando tu espiritualidad. Porque te vas haciendo de otras almitas que van atrayendo otras almitas. ¿Sí? Entonces, por eso tu vida cambia. Pero el reto sí es estar dispuesto pues, a ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Poco a poco. Esto es un constante trabajo. La Torah está dividida en 54 parashat o porciones, ¿sí? Y por darles una idea de cómo está hecha la Torah, cómo está distribuida la Torah. O sea, está distribuida en esas 54 porciones que las leemos cada semana. Cada semana, de tal manera que al finalizar el año acabamos las 54 porciones, siempre, ¿sí? Y la Torah al mismo tiempo nos conecta con el Tetragramatón. No sé si lo conocen, se han oído hablar del Tetragramatón, que es el nombre sagrado de Dios. Y es el nivel más alto, por eso se llama el nombre inefable. Ese nivel, fíjense que los que conocen el Tetragramatón en sus letras, la Yud Kei Vav Kei, nos dicen los sabios, fíjense, en una visión de lo más elevado, dice, eso es lo más cercano a Dios que han podido llegar los sabios, a identificarlo.
Dice, y tampoco ese es Dios, dice. Pero es el nivel más alto en el que han podido verlo espiritualmente. Y eso somos nosotros. Nosotros somos el Yud Kei Vai Kei. ¿Sí? Nosotros, y ese es el nivel espiritual que ojalá algún día aprendamos todos a ver. O sea, imagínate observar a todo el mundo con el Yud Kei Vai Kei. O sea, ya no estoy viendo nada más que tu Yud Kei Vai Kei. Eso te da otra dimensión a la realidad. Te hace conectar con el más alto nivel de conciencia. ¿Sí? A nivel, por ejemplo, estructural, la Yud está en la cabeza, es nuestra cabeza. La Hei es nuestros hombros, es una Hei. La Bab la representa prácticamente la columna vertebral hasta nuestro órgano sexual. ¿Sí? Y la otra Hei son nuestras caderas con los riñones. ¿Sí? Y eso te conecta con el mundo. Ese es el nivel más profundo, espiritual, para conectar con Dios. Entonces, la Torah, cada libro de la Torah, que es el Génesis, el Éxodo o el Bereshit, Shemot, en hebreo, y los 5 libros, te conectan cada uno con cada una de las letras del tetragrámaton. Sí. Para los que conocen un poquito del árbol de la vida, por ejemplo, el Génesis te conecta con el nivel más alto del árbol de la vida, que se llama Keter. Cuando tú estudias Génesis, conectas con Keter, que es el nivel más alto, ¿sí?, del árbol de la vida. Cuando estudias Shemot o Éxodo, conectas con lo que se llama Jokmah. ¿Sí? Pues aquí, no, entonces, el árbol de la vida. Cuando estudias Vaikra o Levítico, conectas con lo que se conoce Binah. ¿Sí? Como ese nivel de conciencia, Binah. Y cuando estudiamos lo que es Bambindar o números, conectas con todo lo que se conoce con Seirampin, que son 6 vasijas del árbol de la vida. Que ese es el trabajo que venimos a hacer a esta vida realmente, el trabajo de Seirampin, el trabajo en el desierto. Por eso se dice que el trabajo empieza en el desierto. Cuando los israelitas salen de Egipto y atraviesan el Mar Rojo, aparecen ante el desierto y ahí empieza el verdadero trabajo espiritual de nosotros. ¿Sí? Y ya por último, el último libro de la Torah, que es de Barín o Deuteronomio, conecta con Malhut. Entonces se dan cuenta cómo todo va armoniosamente, mágicamente conectado con el estudio de la Torah. Y a la vez, por ejemplo, cada porción de cada semana se divide en 7, o en 8 se puede decir, pero bueno, en 7, que nos conecta con cada una de las sefirot a lo largo de la vida. Y así, eso es lo, digamos, como para ir entendiendo qué sucede, ¿no? En fin. Entonces, conforme vamos trabajando, precisamente va desapareciendo muchas angustias, depresiones, tristezas, porque vas liberándote de mucha ilusión. Cuando estudias Kabbalah, y eso es muy, muy fuerte, van a aparecer verdades en tu vida. Van a aparecer las mentiras que no has querido ver, ¿sí? Las van a aparecer en tu vida. ¿Para qué? Para que aparezca la verdad. O sea, la luz hace que aparezca la verdad. Por ejemplo, si una relación no está muy bien, la Kabbalah te lo va a mostrar. Y te va a empezar a mostrar las deficiencias de tu relación, que a lo mejor ya las sabes, pero como nos gusta vivir es como evadiendo la realidad, no la queremos afrontar, ¿sí? Pero la Kabbalah lo que hace es que te la revela por completo, ¿sí? Entonces, por eso se llama la sabiduría de la verdad, porque nuestra vida cada vez se va volviendo más verdad, se va eliminando de ese mundo de la ilusión o del autoengaño. ¿Sí? Es fuerte eso, pero a la vez es muy poderoso y muy bonito. Pero es fuerte porque a veces sí duele enfrentar la verdad. ¿Sí? Muchísimo. O sea, hay que, por ejemplo, de pronto, oye, yo no sabía que yo no era hijo de fulano, pues ahora resulta que a través de esto me llegó la revelación.
o ya supe, ¿no? Misteriosamente aparecen las verdades de tu vida. O aparecen enfermedades que están ocultas. Pero qué bueno, porque cuando aparece una enfermedad es tu oportunidad de corrección. Mientras no aparezca, no puedes corregir nada. Y eso es lo bonito también. A lo mejor sí es doloroso, no es fácil, pero es mejor a que aparezca la enfermedad y te puedes empezar a curar, a que esté ahí sin darte cuenta, minando tu cuerpo. Entonces, todo eso es la Kabbalah. Poco a poco nos va llevando allá. La Kabbalah tiene muchísimas prácticas, ¿sí? Muchas prácticas de oración. La oración es base fundamental, ¿sí? Hay oraciones fijas que se conocen, oraciones prefijadas, cabalísticas, pero también hay oraciones libres, ¿no? Hay oraciones que tú puedes hacer, se conoce como Ibodedut, y las oraciones son práctica fundamental para poder incluso conectar con los mundos superiores. Cada vez que hacemos oraciones, todas las oraciones cabalísticas están hechas para subir a los mundos superiores, y cuando subes a los mundos superiores puedes recibir respuestas, puedes recibir conexión, las meditaciones también, pero el gran reto es, y también ese es otro tema que lo comentaba el día de ayer, no se trata de hacer oraciones y meditaciones, ya con eso voy a resolver mi vida, ¿sí? Porque el Internet está lleno de meditaciones cabalísticas, y meditación para el dinero, meditación para sanar, meditación para no sé qué, ¿no? Y no tienen ningún efecto. ¿Por qué no van a tener ningún efecto? Porque una meditación y una oración va a tener un resultado en la medida de tu nivel de conciencia. ¿Sí? Si no tenemos un trabajo de conciencia, no voy a acceder a la luz que hay en esa oración, en esa meditación. ¿Sí? Que ese es desafortunadamente a veces el uso que se le está dando de pronto, ¿no? Meditación para el dinero, entonces todo el mundo está meditando para el dinero. ¿Sí? ¿Quién ha obtenido resultados con esa meditación? Mientras no desarrolles tu conciencia, no vas a acceder a esa luz, porque la luz no se nos da a cualquiera, te la tienes que ganar. ¿Sí? Oye, que hay una oración, la más poderosa del mundo, le llaman a la nave Bekua. No, la nave Bekua es poderosísima, pero si no tienes conciencia con ella, no te va a dar nada, no te va a dar su luz. No te va a dar su luz. Mientras estemos apegados al mundo de la materia, al mundo de disfrutar de los placeres únicamente, no vas a conectar con el nivel, la luz está solo en los niveles espirituales, ¿no? Pues todo eso lo digo porque hay que desmitificar y entrar de lleno a la Kabbalah con más conciencia. La Kabbalah es hermosísima, pero hay que ganarse su luz. Hay una historia muy bonita en el Zohar que habla de eso, te cuenta una historia de cómo un hombre enamorado de una mujer va todos los días y se asoma a su puerta, ¿no? Todos los días va y se asoma a su ventana y nunca se asoma, no se asoma a la mujer amada, pero él va, insiste y todo el tiempo va y va con todo el deseo de verla. Y dice, de pronto un día se asoma y le muestra un ojito, dice, ¿no? En su ventana se asoma la bella mujer que él ama, y sigue insistiendo, y así se le va revelando poco a poco. La presencia en este caso es la Shejinah, dice, pero la luz así es, te la tienes que ganar, ¿no? No las tenemos que ganar a poder recibir la luz. Entonces, eso es importante, digo, porque sí me preocupa ver en internet, hay muchísima gente. Me pasó apenas con una consultante, hicimos una meditación el día de ayer, y me dice, maestro, es la primera vez que yo siento esto en una meditación, dice. Nunca hago meditaciones que veo en internet, pero nunca había sentido lo que estoy sintiendo en este momento que estamos haciendo juntos la meditación. Y pues es que nunca has contactado con tu maestro. Digo, es el momento que estás tú con una relación directa con el maestro, vas a hacer una relación de almas. Y entonces es cuando se da una revelación verdadera de luz.
¿sí? Y por eso yo siempre les digo a todo el mundo, o sea, busca a tu maestro y contáctalo. O sea, ahorita la ventaja es que tenemos es que por internet puedes contactar con el mejor maestro del mundo si quieres, pero búscale y ponte a su disposición y dile cuánto te va a cobrar y todo lo que tienes que hacer y apégate a lo que él te diga, porque solo en esa conexión alumno-maestro es como vas a recibir verdaderamente la luz. Yo no digo que esas meditaciones no sean útiles, sí son útiles, pero es muy diferente lo que se vive cuando estás conectada con tu maestro. Entonces, ¿qué te ofrece la Kabbalah? Pues encontrarle otro sentido a tu vida, empezar a darte cuenta que eso que te trae preocupada de pronto va a desaparecer. Ya no va a ser tan importante en tu vida, ¿sí? Empiezas a sentir un nivel de luz en tu vida de paz, de tranquilidad, empiezas a afrontar tus retos de una manera diferente, ¿sí? Y esto nos tiene que llevar a un concepto muy, muy elevado llamado fe, llamada emuná, llamada certeza, ¿sí? Cuando estás en ese nivel, todo cambia en tu vida, ¿sí? Todo cambia en nuestra vida. Y algo muy bonito finalmente es que nos va a llevar a, fíjense, hay dos conceptos que son base fundamental del desarrollo de la conciencia, que están en el árbol de la vida, están en las dos columnas. El trabajo espiritual, dice, lo tienes que hacer bajo dos niveles de conciencia muy poderosos. Se llama el temor a Dios y el amor a Dios. Sí. Hacer las cosas por temor a Dios implica que como tú ya estás muy consciente de las repercusiones que tienen tus acciones, tú ya vas a tener mucho temor de hacer algo que no debes de hacer. Y entonces dice, se llama temor a Dios, o sea, temor a tus propios actos. Como ya empiezas a saber, oye, si aprieto aquí, me va a botar esto en mi vida. Si hago esto, me va a beneficiar acá. Si hago esto negativo, me va a pegar acá. Eso se llama temor a Dios. O sea, dices, ya tengo temor de mis propios actos, porque ya conozco la ley de causa y efecto. Ya empecé a conocer, por ejemplo, si yo ofendo a alguien o mancho su imagen, sé que me puede producir cáncer, o sé que me va a producir una pérdida monetaria. O entonces dice, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Si me vuelvo a enojar, sé que voy a perder dinero. Todo eso lo vas aprendiendo en Kabbalah. Cada vez que te enojas, pierdes dinero. O pierdes oportunidades de recibir dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a cuidar del enojo, ¿no? Eso se llama temor a Dios. Cuando empiezas a restringir tu conducta, tú misma, porque sabes que hay una consecuencia. O bien empiezas a hacer actos de bondad porque sabes que hay un beneficio. Eso se llama temor a Dios. Eso está en la columna izquierda del árbol de la vida. Pero hay un nivel más elevado por el cual debemos hacer nuestro trabajo espiritual, que es el amor a Dios. Entonces, el amor a Dios implica que ya vas a hacer las cosas ya ni siquiera por temor. O sea, ya no importa si tienes beneficios o no beneficios. Simplemente lo hago porque esa es la voluntad del Creador. Y como esa es su voluntad, yo lo voy a hacer por amor a Él. Estoy yendo muy, muy elevado, pero trato de dejar esa semilla, porque cuando tú empiezas a trabajar ese amor, vas a poder conocer lo que es el verdadero amor. Y entonces lo vas a poder trasladar a tus relaciones. ¿Sí? Cuando empiezas a trabajar lo que es el verdadero amor, puedes empezar a sentir algo muy poderoso. Te vas a dar cuenta, fíjate, esa es la parte final de esto, bueno, previa al final. Un nivel de conciencia muy bonito es cuando te empiezas a dar cuenta de todo lo que estás recibiendo cada instante de tu vida, y toda tu vida de parte del Creador. Todo el tiempo estamos recibiendo su beneficencia, pero nosotros no la vemos. El hecho de respirar es algo que te está dando, el hecho de despertarte todos los días es algo que te está dando, el hecho de que tengas comida en tu casa, que tengas ropa, que puedas abrir la regadera de tu casa, que tengas un dinero, etcétera, etcétera. Todo eso son bondades de la luz, pero que no te has dado cuenta que esa es la forma, fíjate, en la que el Creador manifiesta el amor hacia ti. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque estamos más conectados con nuestros deseos físicos y no vemos todo lo que estamos recibiendo. No te estás dando cuenta del amor
El amor es un sinónimo de dar. Entonces, el Creador siempre nos está dando, y esa es su única esencia, ¿eh? La única esencia que tiene la luz del Creador es la bondad. Esa es la única característica, y eso se llama conocer a Dios. Cuando tú empiezas a ver todo con bondad, todo, desaparece lo bueno y lo malo. Porque en el mundo no hay maldad. Lo que hay son niveles de conciencia que hacen ver el mal. Entonces, si tú traduces ese dar del Creador, o sea, imagínate, haces en este momento un recuento de cuánto te ha dado el Creador desde que naciste. ¿Cuántas veces te ha permitido recibir su respirar, caminar, latir tu corazón? ¿Cuántas veces has tenido comida en tu mesa? O sea, son infinidad de bendiciones que hemos recibido de Él. Y ese es el amor. Pero no estamos conectados con ese amor porque nuestros deseos están más en el mundo físico. ¿Sí? Y eso es lo que sucede incluso a nivel de relaciones. O sea, alguien te puede estar dando mucho, pero como tú tienes otros deseos, tú no lo ves. ¿Sí? Tú no lo ves. Y te pueden estar dando muchas cosas. Mucho. Todos los días. Pero, ¿qué crees? Tienes otros deseos y esos no te permiten ver todo lo que te está dando la otra persona. O viceversa. Tú puedes estar dando mucho, la otra persona ni aprecia lo que le estás dando, porque siempre te va a decir, es que yo quiero de ti otra cosa y no me lo estás dando, ¿no? Es que yo quisiera de ti esto. Sí, pero no estás viendo a lo mejor el 90% que te está dando. Así funcionamos con relación al Creador. El Creador nos ha dado desde que nacimos, pero no nos damos cuenta de ese dar porque no estamos en Kabbalah, no estamos en recepción, no estás siendo consciente de lo que estás recibiendo, de toda su luz que recibes a diario y que lo has recibido, y eso genera deudas. Fíjense, eso nos genera deudas porque hemos recibido tanto, y la pregunta es, ¿cuánto has agradecido por todo eso que has recibido? Nada. O a veces agradecemos nada más por costumbre. Pero dicen, el secreto es que si tú quieres conectar con la luz del Creador, debes estar consciente de esto que estás recibiendo y realmente decir, wow, gracias. O sea, gracias porque estoy recibiendo. Entonces, imagínense que pongamos un recuento de todo lo que hemos recibido desde que nacimos. ¿Cuántas comidas le has dejado de dar una bendición a las comidas que has comido durante toda tu vida? La ropa que te has puesto, ¿no? O todo lo que hemos recibido. Sí. Ese es un nivel muy bonito cuando conectas con el amor a Dios, porque empiezas a ser consciente de todas las bondades que te da. El amor es solo dar, ¿eh? El amor no lleva implícito nunca un recibir. El amor puro, estoy hablando del amor puro. Porque además cuando tú estás en dar, te vuelves totalmente invulnerable a cualquier cosa. Ya no te duele nada, no te molesta nada. Cuando estás en posición de dar, estás totalmente inmune. Por eso dicen que el dar sana. Cuando uno empieza a dar sanas, pero el dar también te convierte en un ser inmune a las reacciones de los demás, por ejemplo. Porque es una protección muy grande. Cuando tú estás solo en dar y no estás queriendo recibir nada del otro, no te preocupa nada. Estás inmune. ¿Cuál es la trampa de la conciencia? Que siempre queremos recibir de quien das. Y si no recibes de esa persona a quien tú le das, sientes que no te ama o que no está haciendo, no te está amando. Pero ¿para qué quieres que te ame? Mejor empieza a sentir el amor del Creador. Porque de Él es donde recibes realmente todo. A veces amamos a quienes nos dan. Y el día que te dejan de dar, ya no los quieres. Por eso dicen, el amor con razones vive mientras la razón existe.
Pero el día que se acaba la razón por la que te amo, se va el amor. Entonces, ¿en dónde está este proceso del amor incondicional o el del dar sin esperar nada a cambio, que es un proceso muy fuerte de vivir? Es que te des cuenta de algo muy importante. Que todo lo que tú necesitas, fíjate, todo lo que tú necesitas es lo que estás recibiendo actualmente y que viene del Creador. No viene de tu jefe, no viene de tu trabajo, no viene de tus talentos. Todo viene del Creador. Entonces, ¿a quién le vas a pedir en un momento dado que te dé? ¿De quién tienes que esperar recibir? Solo del Creador, no de quien tú le das. El problema es que damos, pero estamos esperando recibir de quien le damos. No. Si yo estoy consciente y tengo la fe total de que todo viene del Creador, pues yo no tengo problema en dar. Y no voy a esperar que me dé, porque sé que va a venir del Creador. Lo que yo necesito me lo va a dar siempre el Creador, no me lo va a dar la persona con la que ni mi jefe, ni mi pareja, ni mi negocio, ni nadie. Todos son niveles de conciencia. Entonces ya finalmente, pues, ¿cuál es el nivel más bonito? Dicen al final, tienes que empezar a agradecer. Agradecer realmente bajo esta conciencia. Porque la gratitud es cuando descubres esto que te estoy diciendo. Dices, oye, pues tanto que estoy recibiendo y no he sido grato, no he sido agradecido. Y por eso dice, tienes que agradecer si quieres 100 veces al día o 1000, porque todavía con el agradecimiento, y ese es uno de los secretos para poder liberarte de las deudas, empezar a agradecer. Porque cada vez que agradeces es como si le estuvieras pagando al Creador. Pero ¿cuánto no hemos recibido que no hemos agradecido? Imagínate que te dijera, pues agradece por cada peso que has recibido en toda tu vida. ¿Cuántos agradecimientos te faltarían? ¿Eh? Por eso hay que estar agradece todo el tiempo, ¿no? Yo hoy aprendí algo muy bonito. Dice, tienes que agradecer 2 veces. Cuando tú recibes algo de alguien, porque ese es un enviado del Creador, tienes que agradecer 2 veces, dice, siempre. Una, porque estás reconociendo que lo que te está dando viene de Dios. Entonces le estás agradeciendo a Dios. Pero también le debes de agradecer a su canal. Por eso siempre tienes que dar 2 gracias. Cuando recibas algo, te recibas de tu cliente, algo, gracias. ¿No? Gracias. Pero con esa conciencia de que estás recibiendo del Creador y que Él también es su conducto que está creando Él para ti. Entonces, todo esto es lo que vamos desarrollando como conciencia cabalística. Esto es muy fácil decirlo, empezar a vivirlo es otra historia. Y eso se logra a través de las clases, vamos expandiendo nuestra conciencia, vamos dándonos cuenta y entonces vamos creciendo automáticamente. Así que ahora sí que para acabar con la porción de esta semana, esta porción se llama Nitzavim, y que tiene que ver prácticamente ya con las últimas porciones de la Torá. Ya estamos leyendo las últimas 2, creo, porciones de la Torá. Y no es casual, le comentaba yo a mi hijo que chistoso, porque ayer hablaba yo de un libro que se llama Y escogerás la vida. Y yo el mensaje que te quiero dar finalmente ahorita es que esa es la porción de esta semana que te dice el Creador, pongo delante de ti bendiciones y maldiciones. ¿Sí? Siempre bendiciones y maldiciones. Vas a conectar con las maldiciones si no sigues tu trabajo espiritual. ¿Quieres conectar con la vida? Sí, haz tu trabajo espiritual. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación que yo les hago para que se animen también a que tomen este curso que iniciamos el próximo jueves, a esta misma hora, a las 6, y que tomes esa gran decisión en tu vida. Escoge la vida. Escoge la vida. Sí. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Bueno, quiero escuchar sus preguntas, sus comentarios. Quise darles un panorama así de la conciencia, de que sea un reto para ustedes,
y cómo esta luz de la Kabbalah se nos puede ir manifestando. Y claro, hay mucho más que profundizar, pero bueno. Cuéntame, ¿qué les dice su alma? Bueno, en mi ¿Hay comentario? pues este llamado es bien interesante porque conocer a Dios, ¿no? En este verdadero dar, es como en el mundo que nos movemos, dificilísimo a veces pues es muy engañoso, ¿no? Siento que para mí, en mi propio proceso, es como muy engañoso porque como que es un arma de dos filos en la parte social, ¿no? Donde te mueves como estar. Entonces, conocer a Dios en esta imagen y semejanza ha sido muy revelador hoy para mí, ¿no? Ok. Y gracias, porque también pues es un cúmulo de todo lo que, como decías, ¿no? Nuestra alma, que al final hace esta conexión también. Entonces, pues yo estoy muy agradecida por vivir en este nivel ya mayor conciencia de la vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Muy bien. No, te la mano blanquita. Blanca, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mil disculpas por haber entrado tarde, pero bueno, pero la cosa es de que creo que alcancé gran parte de esta enseñanza, que, híjoles, ahora sí que me han llegado las pedradas, pero bueno, pero ¿sabes qué? Este, algo que dijiste y de verdad, o sea, conforme va pasando el tiempo y vas viviendo y vas aprendiendo esta enseñanza y no es fácil comprenderla porque creo que ya llevamos más de 2 años y de verdad que sí me ha costado un poco de trabajo comprenderla, aplicarla en mi vida. Y algo que dijiste es, ahora me doy cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué empiezan a suceder cambios y por qué empiezas a decir, ¿no? O sea, ¿por qué te autoengañas? O sea, ¿por qué hay tantas cosas que de repente no quieres ver, no quieres escuchar? Y lo que tú dijiste, hace aproximadamente como 3 meses, yo le pedí que Dios me abriera el entendimiento, me abriera los oídos para entender y comprender, ¿no? Y de verdad que eso que dices, que uno cada vez se va uno conectando, de verdad que sí. Y es algo bien padre porque cuando te pasan las cosas ya no las empiezas a mirar como un caos, ¿no? Ya ni te empiezas a ver, ay, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí el otro? Ya empiezas a entenderlo que todo viene desde allá arriba, ¿no? Y te agradezco muchísimo que seas mi profesor, porque yo así te nombro, como mi profesor espiritual, mi maestro espiritual, porque así te considero y de verdad, pues yo que más quisiera que todo esto, mucha gente pudiera unirse y pudiera aprender, porque de veras que cuando te das cuenta allá afuera cuánto sufrimiento hay sin deberla a veces, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, cuánta necesidad tenemos de escuchar toda esta sabiduría, ¿no? Toda esta enseñanza. Y pues lo único que me queda es, pues yo espero que la próxima semana, Dios mediante, por allá estemos, sigamos con este aprendizaje y muchísimas gracias infinitas, porque te encontré, porque mi alma sí lo buscaba y efectivamente el alma cada vez busca y quiere más y a lo mejor yo lo veo así, que siempre estoy necesitada de más luz, porque como tú dijiste y ahorita lo entendí, y a pesar, vuelvo a repetir, con más de 2 años, eso de el enojarme, el de, el de que me ha costado tanto trabajo el dar, el tzedakah, de verdad que
híjoles, me quedo corta en decir todo lo que quisiera compartirles a las personas que están ahorita escuchando y bueno, muchísimas gracias por toda esa enseñanza. Muchas gracias, Blanquita. Ya sabes que nos une el amor y esa es la mayor fuerza de transformación. Yo te recuerdo cuando llegaste hace 2 años y medio y ahorita es una mujer totalmente diferente. Que tienes retos, todos traemos retos todavía por resolver, no somos perfectos, ¿sí? Pero siempre veamos nuestros logros y en el caso de Blanca, no se imaginan el crecimiento que ha tenido. Pero es el amor, Blanquita, que nos une a todos en nuestro grupo, el amor de alumno-maestro siempre esa es la clave, ¿saben? Al final, no importa cuánto estudies o reces, lo que le da la capacidad de transformarse un grupo es el amor que se va dando, que vamos descubriendo. Esa es la clave. Yo Gracias, quiero Blanquita. opinar. Sí. Yo soy Rocío. ¿Puedo? Hola, Rocío. Claro, puedes. Sí, gracias. Me encantó esta clase propedéutica. Lo único que yo puedo decir es que yo nunca había entrado en la cultura del Kabbalah. Yo siempre era de rezar el rosario, de ir a misa, de confesarme y comulgar. Entonces, últimamente he tenido experiencias muy diferentes que me han ido llegando y que yo las he ido tomando porque empatizo, porque hago clic con ese cambio, porque siente anhelo mi alma, es algo que elige mi alma, yo lo siento así. Entonces, estuve viendo el YouTube y vi este canal de usted y me encantó y hice clic, o sea, yo digo, es que estoy en desarrollo, estoy en crecimiento, estoy evolucionando, yo no me puedo quedar cerrada así, cruzada de brazos. Entonces, cada vez que llego a un lugar así como pienso que es parte de mi proceso de vida, pienso que es parte de ya dejar las cosas, los rituales y todo eso, sino que ya me está exigiendo algo diferente la vida. Entonces, lo que más entendí en esta clase fue que estoy abriendo un canal a la luz, a lo que directamente me lleva a la comunicación directa de Dios, con Dios, y que me hace recibir esos regalos que antes yo misma me evitaba por la cultura y los tabús que me inculcaron o las culturas de las abuelas, bisabuelas y todo lo que ya trae uno, ¿no? Entonces siento que yo me estoy liberando de todo eso, de todas esas generaciones y ya Dios me está dando la oportunidad de verme a mí tal cual yo soy, lo que debo ser porque pertenezco a algo. Y usted acaba de decir ahorita, al cuerpo, al origen, a lo que nos une a todos porque venimos de una sola alma. Entonces, ay, pues a mí me está nutriendo demasiado, la verdad, y creo que estoy en el lugar correcto. Yo también lo elijo como mi maestro. Gracias, y muchas Rocío. gracias. Muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien más? ¿Yanay? ¿Qué te llevas de esta clase? Pues muchas cosas, ¿no? Para reflexionar y meditar, ya sabes, ahí en el interior de pues un lugar especial, ¿no? Que tiene uno que pensar, reflexionar, analizar para entender, ¿no? Algunas cosas. A mí sí me gustan mucho los ritos, a mí sí me gustan mucho todas estas cosas del aprendizaje y siempre he tenido la percepción que no hay que quedarse con ese conocimiento porque es como agua estancada que se echa a perder, sino también tiene uno que llevarlo a la práctica y sobre todo, bueno, pues a la práctica al interior de uno mismo, ¿no? Para ir puliendo. Ese es el trabajo mayor que siempre cuesta más, ¿no? Claro. El pulirse uno. Entonces, pues me siento muy bien. Ok, bien. Muy bien con esto que he escuchado hoy. Pues muchas gracias. ¿Quién? Sandra. Sandra. Espina. ¿Sandra? Adelante, Sandra. Shalom, buenas noches. Shalom, ¿Cómo shalom. están? Muy bien. Bueno, mi nombre es Sandra, les estoy hablando desde Colombia, la ciudad de Medellín. Es Muchas primera gracias. vez que ingreso a la clase de ustedes. Cuando me Tenemos mucho mandaron amigos.
Tenemos buenos amigos de Colombia también. Ah, qué bueno. No, México es bienvenido acá. De hecho, aquí hay muchos restaurantes mexicanos. Eso sí, ¿para qué? Em, Me sorprendo porque escuché, entré a las hora de Colombia 7:30. Tenía que entrar a las 7. Era que se me había olvidado. Me han regalado el link. Me lo regalaron con tiempo. Lástima que no entré desde las 7, pero cuando entré escuché algo que llamó mi atención y dice que si yo me enojo pierdo dinero. Y yo dije, ¿qué? ¿Y cuántas veces a uno no se enoja o lo hacen enojar o qué sé yo y cosas así? Y entonces que usted me diga a mí que si yo me enojo pierdo dinero. Y después dijo otras cosas así que yo ya no recuerdo y yo digo, ay no. O sea, es primera vez que entro a una clase de estas, ¿no? Entonces, como soy tan nueva, pues yo me sorprendí por ese punto donde usted tocó eso. Porque yo escucho acá que hay personas que tienen 2 años o qué sé yo cuánto más, pero la verdad que me digan a mí que porque yo me enojo me hacen enojar, pierdo dinero, yo me quedé así como que superfacta. Yo dije, entonces ahora en adelante no nos podemos enojar porque imagínense uno perder dinero y uno llegándole las cuentas aquí para pagar, que los servicios, que el internet, que la factura, que no sé qué, y entonces, o sea, ahí sí me dejó usted como noqueada, pero sí sé que por algo me dieron el link, la amiga que me mandó para acá. Pero ¿Cuántos bueno, millones sí, has perdido por andar enojada? sí, de verdad que sí. Y es verdad. O sea, yo me Muy quedé así bien, como que, pues si yo le escucho decir que sí, porque ya. Pues aquí aprenderemos a tratar de bajarle el enojo, que todo tiene será su, cuando yo esté su feliz que voy a origen ganar en la falta cosas de, como esas, ¿no? Que son muy como mis sueños. de fe es la que nos hace enojar. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias. No le escuché. Gracias, pues bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Gracias por dejarme participar. Y te espera. No sé cuándo serán las próximas clases. Iniciamos la No próxima sé semana, cómo será. jueves a las 6 horas de México. Iniciamos ya la conciencia semanal. Ah, ¿Qué más? Ana Lau escribía. Ana Lau. Estoy muy agradecida con Dios, ya que hace unos días le pedí que Él fuera quien guiara mi vida, que la ponía en sus manos y he obtenido muchas respuestas. Confío en que pueda seguir beneficiándome de este hermoso conocimiento. Gracias, Roger. Muchas gracias, Ana Lau, qué gusto saludarte. Y Julieta Pichardo nos escribe, agradezco mucho por compartir con nosotros. Agradezco que seas tú el conducto de conexión para aprender algo tan bonito como la luz y el amor del Creador. Me encanta todo el tema y lo que platicas de una manera muy entendible. Gracias. Gracias igualmente a ti, Julia. ¿Alguien más? ¿No? Bill, Evelyn. Pues yo me quedo con que todos somos uno, como ya digo, y pues a seguir trabajando todos los días y aplicar todo el conocimiento que nos brinda el Kabbalah y aplicarlo a diario. Eso. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? En línea que quiera comentar algo, preguntar algo. ¿No? Muy bueno todo. Hola. Sí. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles. Y pues iniciamos la próxima semana formalmente las clases. Estamos en una temporada muy fuerte de conexiones espirituales, así que pues vamos a aprovechar toda la luz que va a estar disponible los próximos, prácticamente todo el mes que viene. Son conexiones poderosísimas. Así que, pues bueno, bienvenidas y muchas gracias a todas, a todos. Shalom, Gracias, shalom. maestro. Shalom. solo muchas